Bienvenidos a este séptimo episodio de su podcast El Diván del Diablo. En esta ocasión les traemos la segunda parte de lo que fue anteriormente el abuso sexual en la infancia. Un tema en el que ya estuvimos hablando la semana pasada, bastante delicado, que como decíamos, ha ido en aumento y que actualmente, debido a la situación que se vive, la pandemia, pues se han notado más casos. Pero específicamente en este episodio vamos a hablar sobre las preguntas que nos hicieron a través de las redes sociales de El Diván del Diablo y en Facebook e Instagram de Psicología Tapres. Asimismo, les estaré haciendo lectura de la carta de agradecimiento del capítulo anterior, que los que ya la escucharon tuvimos un caso en particular, pues desgraciadamente del abuso sexual en la infancia, que nos pidió que lo hiciésemos público y nos manda una carta de agradecimiento que dice así: les quiero compartir que después de haber escuchado el capítulo sobre la carta que quise hacer pública para que algunas personas pudieran tener herramientas si están pasando o pasaron por esto. Y como bien lo mencionan, no es fácil. El tema hasta el día de hoy me carcome el alma y no he podido compartirlo con mis progenitores. Y, y no ahora, no por miedo. Actualmente mi silencio va acompañado de evitar un sufrimiento a mi familia. Sin embargo, he asistido a la terapia. Me he rodeado de libros y escribo. Todos mis sentimientos. Mi mayor herramienta para poder vivir mis días plenamente ha sido la terapia. Si han sido abusados, acudan con un profesional de la salud mental. Pues bueno, esa es la carta que nos hizo llegar. Y pues nada, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Hola, buenas tardes por estar con nosotros. Espero estén muy bien. Bienvenida, Eni. Gracias por compartir con nosotros otra vez este espacio. Está bien, acabamos de leer un poco de lo que nos acaban de enviar y nos damos cuenta que, bueno, ahora nos podemos encontrar con otro conflicto debido a que, pues, como sabemos, al principio no hablaron esta situación, quizás porque era muy pequeña o quizás por la situación, pero ahora nos encontramos a otro silencio. ¿Cómo abordar esto, Denis? Bueno, pues es difícil porque se ha tenido oculto, se ha tenido en silencio durante mucho tiempo y porque, como comenté en la ocasión pasada, bueno, pues el tener este impacto después de tanto tiempo de un abuso sistemático pone, por un lado, aquellas cosas que no me gustan, aquellas cosas que me dañan, que me conflictúan mucho, y por otro lado, pues cómo conecto con la realidad que sí manejo y que sí me gusta. Y en esta realidad que sí manejo y sí me gusta, bueno, pues es una realidad en la cual se oculta la otra, la que no me gusta, la que niego. Entonces se genera toda una vida en donde esta verdad o estas verdades no aparecen. ¿Cómo le hago ahora, después de tanto tiempo, para poderlo abordar, para poderlo decir? Y en un momento dado develar esto de, bueno, pues esa niña, es adolescente, ahora está joven, que vive aquí en esta familia, que es su hija, que es su hermana, etcétera, pues no es tan feliz o no es tan estable o no o hay algo por ahí que ustedes no saben. Entonces, el hablar de lo oculto representa precisamente el romper con toda una vida, pudiéramos decir, en algunos aspectos, pues superficial, en el sentido de que se
se desarrolló la relación, la dinámica, sin una parte muy importante de vida, de experiencia, es decir, de parte de esta persona. Entonces, la dificultad es mayor. Pero también el no saber cuáles van a ser esas reacciones, porque al romper una realidad que se venía manejando durante pues, prácticamente toda la vida, va a causar seguramente reacciones importantes en esa persona que puede tomarlo incluso como algo tan fuerte que pueda provocarle una crisis, ¿no? Entonces esa reacción ante esa crisis también es parte de ese temor y de poder decirlo o no. Entonces, la sugerencia es que esto primero se lleve en un tratamiento psicoterapéutico, es decir, nuestra amiga tendría que tomar alguna orientación más específica con relación, ahora como lo digo, ahora de qué manera puedo pues hablarlo con mi familia, con mis padres, y que también se prepare para lo que suceda después de decirlo, ¿no? No sabemos cuáles son las reacciones, pueden ser varias, entonces hay que prepararse para diferentes escenarios. ¿Qué es lo peor que pudiera pasar cuando, si lo digo? Que es, ese sería el escenario A. El escenario C, que es lo mejor, lo ideal, ¿no? Lo de cuento de hadas que pudiera pasar si yo lo digo. Y luego escenario B, el del medio, ni lo peor ni lo ideal, sino lo del medio, que es lo más seguro que suceda, pero nos preparamos para los tres escenarios. Y una vez que nos preparamos para los tres escenarios, lo peor que pudiera pasar, lo ideal que pudiera pasar y lo del medio, pues estamos preparados para todo lo que pudiera suceder. Entonces es un tratamiento psicoterapéutico enfocado para poder hablar de estas situaciones, más que la parte de poder pues sanar, salir adelante, eso también es muy importante, pero específicamente para esta pregunta sería una orientación, un acompañamiento psicoterapéutico para poder trabajar el cómo abordar a su familia con este tipo de información que se tiene y luego cómo prepararse para las posibles consecuencias. Y a partir de ahí, entonces, poder retomar incluso una terapia familiar, porque seguramente va a mover, va a sacudir, va a romper con una dinámica y pues habría que hacer reacomodos. Muy bien. Por acá nos dejaron otra pregunta que dice así. ¿Por qué cuando eres una persona que fuiste abusada sexualmente no crees en ti? ¿Por qué piensas que no tienes ningún valor? Bueno, es una pregunta que yo la voy a abordar desde el punto de vista particular. No podemos generalizar que siempre va a ser así. Cada persona vive pues lo que le muestra la vida, lo que pues su día a día o las adversidades, vicisitudes de diferente manera. En el caso en el que situaciones de este tipo como abuso sexual vayan directamente a afectar el autoconcepto, la autoimagen y finalmente la autoestima, que la autoestima pues es esta manera como evaluamos globalmente precisamente el autoconcepto y la autoimagen. En el caso del autoconcepto, bueno, pues es algo que se va formando y que en esta primera infancia, bueno, pues hay un peso mayúsculo, porque aquí es donde vas a ver qué tan eficaz eres para resolver cosas, que también te desempeñas en diferentes ambientes, ya sea en tu casa, como hija, como hijo, como un juego, como en la escuela, etcétera, etcétera. Y esto te va a llevar a que reafirmes tus capacidades, tus competencias, tus habilidades. Y también, bueno, pues aquellas cosas para las que no eres bueno, que son tus debilidades, no hay mayor problema en entenderlas, en conocerlas y aceptarlas, porque se equilibran muy bien con todas tus fortalezas. Y finalmente la autoimagen tiene que ver qué tanto te gusta esa persona que eres en relación a tus fortalezas, a tus debilidades, en relación a lo que ves en el espejo cada vez que te reflejas en él,
tu actitud que proyectas, y todo eso va llevando a lo que es la autoestima, que finalmente es cómo te valoras. La autoestima no es que te quieras o no. La autoestima es el valor que le das a tu persona a partir de este autoconocimiento y esta autoimagen. En una situación de violencia, en una situación de agresión, lo que hace es precisamente ir a romper ese yo, esa parte en donde tú te reconoces, y al momento de romperla, pues lo deja en una situación de vulnerabilidad, en una situación de indefensión. Y esa parte de ser vulnerable, de ser indefenso, te lleva a concebirte también como ineficaz. Entonces, en una concepción de ineficacia, pues la imagen que tienes de sí mismo, pues una imagen débil, es una imagen devaluada, y finalmente pues la vas a valorar en tu autoestima de una forma negativa. Y por otro lado también está todo lo social que nos rodea, y también se incluye la familia, en donde sí, además, pues te echan a ti la culpa, o no te creen de lo que dices, o le dan la importancia a la persona que está violentando, porque a él sí se le cree, a él tiene un estatus en la familia, etcétera, etcétera, pues todavía más atenta contra este autoconcepto, esta autoimagen, y otra vez vuelve a pegar en una autoestima devaluada, de ineficacia, de vulnerabilidad y de indefensión. Muy bien. Tenemos otra pregunta, la cual dice así. Abusaron de mí sexualmente y no dejo de pensar en ese día. ¿Cómo puedo hacer para ya no recordarlo? Bueno, el abuso sexual es una situación traumática, de tal manera que no hay una palabra, un consejo, una fórmula para que esto ya no suceda. Nuevamente, la recomendación es ir a psicoterapia. En psicoterapia se trabaja profundamente el estrés postraumático. Este estrés postraumático que se desarrolla precisamente después de un evento traumático. Entonces, si sigues pensando en esto, independientemente del tiempo que haya pasado, es porque este estrés postraumático ya se convirtió en un trastorno. La única manera de cambiarlo y la única manera de recuperarte es tratándolo en psicoterapia. Ok. Nos dejaron por acá otra pregunta, la cual dice así. Cuando era niña, abusaron de mí. En ese momento no sabía qué había pasado. Y hoy que soy mayor de edad, sigo callando, por no causarle daño a mis padres. ¿Qué es lo más conveniente hacer? Siento que si les comparto lo que me pasó, pudiera liberarme, pero no quiero lastimarlos. Bueno, siempre lo recomendable es hablar con la verdad, decir las cosas como son, porque si se calla, entonces se reprime por un lado, no hay manera de, pues, desahogar todo eso que agobia, todo eso que está asfixiando, ¿verdad? Entonces, siempre es mejor hablarlo precisamente para liberar. Por otro lado, también hablarlo, pues va a ayudar a quien es culpable, quien es el victimario, quien es el delincuente, pues no ande impune, porque si se calla, pues quien comete el delito de violación, pues está a sus anchas, y lo más seguro es que siga violentando. Y luego, al momento de no decirlo por querer proteger, y lo pongo entre comillas, a los padres o a quien pudiera sufrir, bueno, por un lado se les está desestimando en sus posibilidades de afrontar la vida como es. La vida tiene que afrontarse como es, y el hecho de negar o ocultar las cosas, lo único que hace es que no le permite a la persona desarrollar habilidades de afrontamiento. Entonces, en ese afán de proteger, en ese afán de cuidar, se hace más daño, porque no, repito, no se le permite a la persona crear, generar, desarrollar sus propias habilidades de afrontar la vida como es. Eso es un suceso terrible, podríamos ponerlo en ese plano, pero sucedió. Entonces, no hay por qué negarlo, no hay por qué ocultarlo. Y otra de las cosas que pudiera ser benéfico es de que estos papás, claro que les va a doler, no se puede evitar el dolor. Malo fuera que no les doliera, ¿verdad? Claro que les va a doler, pero seguramente
van a ser las mejores personas para ti, para poderte consolar, para poderte acompañar, para poder juntos salir adelante. Entonces, decirlo, el hablarlo, tiene todos los beneficios, y el seguirlo callando, pues tiene consecuencias negativas, tanto para la persona que fue víctima de abuso, como para el abusador, el delincuente que está impune, y que a lo mejor, si es la familia, pues ahí sigue con su estatus. Y por otro lado, las personas que rodean tienen también ese derecho a saber la verdad. Y otro punto es que también tienen ese derecho de afrontar la vida, de ver cómo están o cómo van a lidiar con esta situación, sin anticiparnos a no lo van a poder hacer, ¿no? De que van a sufrir, no se puede evitar el sufrimiento, de hecho no tendría por qué. Es como si quisiéramos los padres que los hijos nunca sufrieran, entonces eso es imposible por un lado, y por el otro les restamos la oportunidad de generar habilidades, competencias para la vida. Aquí me gustaría resaltar un punto bien importante que acabas de compartirnos, Eni. Me parece que sí, el hablarlo, de primera instancia a veces, como tú lo dices, es bien complicado, ¿no? Y creo que esto va a depender de la persona que lo esté viviendo, porque cada persona es particular y cada persona lo vive de una manera diferente. Pero es bien importante dejar aquí un mensaje de que el ya no cargarlo tú sola, como lo compartiste en el momento, el ya no traer este sentimiento, este dolor, el sentimiento que les genere aquella circunstancia que vivieron, el compartírselo a alguien más, de primera instancia, ya sea el terapeuta, sea quizás un amigo o tu papá, la importancia de que salga a alguien más, pues te va a ir permitiendo darle continuidad a buscar la ayuda profesional, al trabajar, como tú lo decías en un momento. Y bueno, es bien importante el tener un acompañamiento integral, como bien lo habías mencionado, en cuanto a ir a terapia familiar, porque evidentemente se moverán muchas fibras, pero creo que uno de los puntos más importantes es que puedan expresarlo. Lo decías en el primer capítulo, que la narrativa ayuda, pero también aquí creo que el punto central de este episodio es que busquen ayuda profesional, que tengan una intervención, como bien lo contestaste en las preguntas terapéuticas, y que bueno, por aquí también dejaremos tus datos para si alguien está interesado en buscar esta ayuda y este acompañamiento, que somos conscientes que es difícil. Claro que sí, con gusto. Pues, Denny, de manera general, ya que en esta ocasión pues nos mandaron solamente estas preguntas, nos gustaría que nos compartieras algo que consideres que haga falta para este episodio, que a lo mejor y no abordamos. Bueno, específicamente con relación a la psicoterapia para trabajar abuso sexual, es algo que yo recomiendo se trabaje con, como tú lo comentabas, una terapia integral, es decir, pues no nada más un psicoterapeuta, psicólogo clínico, sino que también en algunos casos es importante el tratamiento médico, el tratamiento psiquiátrico, nutricional, etcétera. Pero específicamente hablando de la psicoterapia, recomiendo la psicoterapia cognitivo-conductual, que es una de las terapias que va centrado al pensamiento, a la manera en cómo te explicas lo que pasó, y luego, bueno, pues a la conducta, pero específicamente el cómo te explicas lo que pasó cuando fue un suceso que ya sucedió. Aquí es muy importante hacer énfasis en que el tormento que te pudiera estar generando tiene que ver precisamente en que es un tema estigma, la cuestión sexual, que sigue siendo un estigma, un tabú, el hablar de nuestro cuerpo, el hablar de nuestros genitales, el cómo manejamos nuestra sexualidad,
nuestro erotismo, nuestra sensualidad, de tal manera que situaciones de este tipo nos atormentan tanto porque van con este ingrediente social, este ingrediente de estigma, este ingrediente de que sí hubo este tocamiento o esta penetración en tus genitales, bueno, pues ya entonces perdiste lo más valioso o ya no tienes valía o ya. Entonces, todo esto son pensamientos arbitrarios, son pensamientos que son negativos, disfuncionales y que nos atormentan más que la situación en sí. Es decir, si hubo un tocamiento, si hubo una penetración, pues lo llevamos al punto de lo biológico, de lo físico, de los genitales o del lugar donde haya sido, y nuestra piel tiene esa cualidad de regenerarse, es decir, si hubo alguna lesión en el tejido, eso ya sanó y ya. ¿Qué es lo que toca ahora? Bueno, pues cambiar estos conceptos que no nos están ayudando, estos pensamientos que además se colocan mucho en el pasado, algo que ya pasó, o en el futuro, ¿no? Ya que me va a querer, ya no me van a tomar en serio, cómo lo diré, cómo lo tendré que abordar, tendré que decirle a todos que me pasó, etcétera. Entonces, esta situación a futuro también se tiene que trabajar a partir de estos pensamientos que están siendo en este momento intrusivos y que lo único que hacen es, pues, poner mal a la persona. Entonces, la recomendación es psicoterapia desde el modelo cognitivo-conductual y se ven los efectos a corto plazo, no son terapias larguísimas, son 8 sesiones, depende también de la situación de la persona, pero de 8 a 13 sesiones no más, y la verdad que la vida cambia, en la perspectiva de la vida, el autoconcepto, el significado de la vida y lo que te puede motivar de aquí en adelante seguramente va a cambiar. Muy bien, pues también nos quisimos cerrar con este mensaje que nos había compartido la persona que mandó la carta por la cual hicimos el capítulo, y dice: decidí mandar este mensaje de último momento porque he tenido miedo a que sea descubrida mi identidad. Por eso no he podido expresarme libremente. Hay muchas cosas del abuso sexual que no son abordadas, que nos llevan a oscuros pasajes en nuestras vidas. Deben ir a terapia, es la mejor herramienta, ya que cuando hemos sido abusados sexualmente somos más vulnerables, ya que para poder tener una pareja nos cuesta mucho trabajo, debido a que tenemos miedo a recordar lo que vivimos. Yo, por ejemplo, nunca pude besar a un chico, tampoco permitía que me abrazaran o me tomaran de la mano, y no podía hacerlo porque no había trabajado en terapia. Les confieso que cuando trabajé el horrible sufrimiento por el cual fui enfrentada al ser abusada, conocí el verdadero amor de un chico y hoy disfruto el poder tener una pareja libremente y compartir con ella los mejores momentos de mi vida en cuanto a una pareja. Pero nunca antes pude haber estado con alguien, porque no lo había trabajado y porque sentía que iba a revivir tan horrible dolor. Es lo que nos mandó de último momento, y con esto, Denis, queríamos cerrar este capítulo. No sé qué nos pudieras compartir después de esta narrativa. Pues me da mucho gusto que haya acudido a psicoterapia y que ahora esté gozando de una vida plena y de una relación, lo que viene precisamente a acreditar lo que dije hace unos minutos. Entonces, pues sí, siempre es importante solicitar apoyo, solicitar ayuda, es parte también de ese derecho y de esa habilidad que debemos de desarrollar. Y bueno, pues cambia la vida. Y ahí está el ejemplo del testimonio de nuestra amiga. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Denis, por
por compartir este tiempo con nosotros, por estar en este espacio, por ayudarnos a abordar el tema de una manera profesional, pero como bien lo hemos mencionado en el capítulo anterior, desde una manera humana. Conocemos tu trabajo y sabemos que eres activista por los derechos humanos y gracias por compartir este espacio desde esa perspectiva, que es lo cual buscamos. También buscamos que, bueno, que en este espacio tengamos información confiable y sobre todo brindar herramientas. Te agradecemos el que hayas estado con nosotros y pues esperamos verte muy pronto por acá. Claro que sí, muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Hasta luego. Esa fue la última narrativa que nos compartieron. Quiero decirte a ti que nos estás escuchando que agradecemos la confianza, que no dudes que nosotros jamás compartiremos quién eres. Es parte de las políticas y de la ética de nuestro diván. El diván del diablo te agradece la confianza en exponer tu caso y queremos que estés segura o seguro de que jamás sabrán quién eres. Deseamos que lo que compartimos en este canal, en estos 2 capítulos, te hayan servido para encontrar quizás un hilo perdido, algo que por ahí no estaba resuelto, o incluso si te dieron algunas otras inquietudes, por retomar la terapia, como bien lo dices. Sabemos que no es un tema sencillo de compartir, sin embargo te agradecemos que nos lo expresaras para que nosotras pudiéramos, como tú lo dices, dejar una herramienta para alguna persona que lo necesite. Gracias por escucharnos y si en algún momento necesitas apoyo, no dudes en acercarte a tu canal. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube